Señor para este día. Nosotros habíamos recién terminado todo el libro de Apocalipsis el domingo y tenía 2 domingos porque el próximo domingo, con la ayuda del Señor, comenzamos escatología. Gloria al Señor. Bien difícil, pero estos 2 domingos entonces orando al Señor y obviamente llegando a la comprensión de lo que se necesita y la necesidad de hablar de las 2 doctrinas que nos unen como iglesia reformada en todo el mundo, desde Martín Lutero para acá. Y entonces por eso hablamos hace 8 días acerca de las 5 solas, pero aunque las mencionamos, solamente nos quedamos en sola escritura, viendo 7 características de la sola escritura. Y hoy, mis amados hermanos, el tema de hoy, quiero decirle que es el tema que mayormente nos une como iglesias reformadas. Se llaman las doctrinas de la gracia. Usted las puede mirar allá, las puede ver acá, o conocidas como los 5 puntos del calvinismo. Vuelvo y lo reitero, la doctrina de la gracia o los 5 puntos del calvinismo es lo que nos hace ser reformados. Porque los reformadores, y antes de los reformadores, cuando comenzó la reforma protestante, esto era lo que ellos creían. Obviamente ha sido muy polémico y hasta satanizado esta doctrina de la gracia. Yo voy a hablar, yo ya tengo acá, por la gracia del Señor, en el canal de YouTube de la iglesia, yo ya he predicado mucho sobre la doctrina de la gracia, cada punto de cada punto he predicado hasta 5 mensajes y todo. Hoy voy a hacer un pequeño resumen nomás, pero a manera de introducción quiero decir lo siguiente, que conocer la doctrina de la gracia fue lo que nos centraron en el Evangelio. A mí me centraron en el Evangelio. Después de 25 años de ser pastor en más de 10 iglesias, realmente cuando conozco la doctrina de la gracia es que me centran en lo que era realmente el Evangelio. Y todos los que han venido acá, me gusta cuando alguien me llama, cuando alguien me dice, yo ya he escuchado al pastor Rubén Michelén, yo ya he escuchado al pastor Miguel Núñez, yo ya he escuchado al pastor John MacArthur, yo ya he escuchado, y comienzan entonces, cuando estas personas me hablan así, yo les doy la bienvenida. Porque vienen para quedarse, porque ya sabe de qué estamos hablando. Y por lo general, cuando estas personas vienen, ellas vienen porque encontraron respuesta a muchas de las inquietudes que tuvieron en sus iglesias anteriores. Las doctrinas de la gracia son las que nos hacen ser una iglesia reformada. Claro, las 5 solas. Pero cualquier iglesia le va a decir que también tiene las 5 solas, pero no le van a decir que tienen la doctrina de la gracia. Son 5 puntos, y yo los creo todos, y yo soy de los que cree que esos 5 puntos se sostienen o se caen, quitando uno solo. Hay personas, y nunca he entendido eso y no lo puedo entender, que dicen que ellos son de 4 puntos, porque la expiación limitada, que es la más fuerte, la más difícil de aceptar, no la creen. Pero si no creen la expiación limitada, como lo vamos a ver ahora, no creen ninguna. La salvación es solo por la gracia de Dios, por eso nosotros tenemos en las 5 solas solo gracia. Porque la salvación es solamente por la gracia de Dios. Gracia es inmerecido, no lo merecíamos, ningún ser humano merece la gracia de Dios. Ningún ser humano merece la salvación, así que la salvación es por pura gracia, y las doctrinas de la gracia nos permiten entender la gracia de Dios en la salvación. Las doctrinas de la gracia se conocen como los 5 puntos del calvinismo, como yo ya lo dije, satanizado muchas veces. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue el surgimiento de los 5 puntos del calvinismo? Llamada la doctrina de la gracia. Y entonces voy a hacer un poco de historia. Tenemos que remontarnos a Holanda en el año de 1610, cuando los discípulos de Jacobo Arminio, después usted va a buscar quién es Jacobo Arminio. Jacobo Arminio fue un pastor, un discípulo de Juan Calvino, pero que luego él comenzó a no estar de acuerdo con toda la doctrina de Juan Calvino, de todo lo que sostenían las iglesias. Todas las iglesias reformadas sostenían las doctrinas
de Juan Calvino, no porque fueran de él, sino porque Juan Calvino las ha sistematizado. Y déjeme decirle que los 5 puntos del calvinismo posteriormente vinieron a llamarse así, no estaban como tal. Pero en 1610 ya había muerto Juan Calvino y Jacobo Arminio también había muerto, y él estaba un poco en contra solamente pues de esta parte, aunque él era un reformado. Pero los discípulos de Jacobo Arminio presentaron 5 puntos en contra de la teología calvinista o reformada. Y los 5 puntos que ellos presentaron se conocen como los 5 puntos del arminianismo, que son 5 puntos en forma de protesta. Y es muy importante entender esto porque la gente cree que los 5 puntos del calvinismo nacieron con Juan Calvino. Déjeme decirle que no, nacieron con los arminianos, ni siquiera con Jacobo Arminio, sino con los discípulos de Jacobo Arminio. Y le voy a leer brevemente los 5 puntos que ellos presentaron como protesta a la doctrina de la gracia. Y le voy a decir algo, estos 5 puntos yo los creí por más de 25 años, estos 5 puntos usted los creyó también antes de venir acá, estos 5 puntos lo cree hoy día, me atrevo a decir que casi el 90% de las iglesias que usted conoce, ellos lo creen. Se los voy a presentar. Estos fueron los 5 puntos de protesta que ellos presentaron en contra de la doctrina de la gracia o del calvinismo. Punto número 1, yo la voy a presentar en el orden que salieron los 5 puntos del calvinismo, aunque ellos lo presentaron en otro orden, pero no importa. La primera doctrina que ellos presentaron es el libre albedrío o habilidad humana, defendiendo el libre albedrío o lo que se conoce como la habilidad humana. Ellos dijeron esto: enseñaban que el hombre, aunque afectado por la caída, o sea, no niegan que el hombre fue afectado por la caída, no estaba totalmente incapaz de escoger bienes espirituales y era capaz de ejercitar fe en Dios en orden para recibir el evangelio y así traerse a sí mismo a la posesión de la salvación. El hombre está caído, pero no tan caído. El hombre está depravado, pero no tan depravado como que no puede responder cuando Dios lo llama. Entonces ellos pueden ejercer fe y arrepentimiento y reciben la salvación. Y de ahí usted entiende por qué, y yo le enseñé muchísimo, yo fui evangelista por algunos años, por qué se hace la decisión de fe. Por qué se le dice a la gente que pase al frente, acepte a Cristo. Porque el hombre tiene que tomar una decisión. Punto número 2 que presentaron, elección condicional, note, condicional. Sí creemos en la elección, sí creemos en la predestinación, pero de esta manera. Ellos enseñaban que Dios tendía sus manos sobre aquellos individuos que Él sabía o previó que responderían al Evangelio. Es decir, Dios eligió a aquellos que, salvados por su libre voluntad y en un estado natural caído que era, por supuesto, de acuerdo con el primer punto del arminianismo, no completamente caídos de todos modos. Y más o menos es esto: Dios vio a futuro y vio que Orlando iba a creer y que se iba a arrepentir y por eso lo eligió. Elección incondicional. Dios elige a los que va a salvar condicionalmente, de acuerdo a lo que Él ve que van a hacer. Punto número 3, redención universal o expiación universal. ¿Qué enseñan? Enseñan que Cristo murió para salvar a todo hombre. Todos los hombres. Cristo murió para salvar a todos los hombres, pero solamente en manera potencial. La muerte de Cristo hacía posible a Dios perdonar a los pecadores, pero solamente con la condición de que creyesen. Es decir, Dios crea una posibilidad de salvación en la cruz. ¿Y quién puede ser salvo? Aquel que puede responder en arrepentimiento y fe. Número 4, la obra del Espíritu Santo en la regeneración limitada por la voluntad humana. Y usted conoce esto. ¿Se acuerda esta expresión? Dios es un caballero, Él no tumba la puerta de nadie, Él toca la puerta del corazón de las personas y el que le abre, Él entra, pero Él no entra forzadamente. Y ellos enseñan esto, que el Espíritu Santo, cuando empezaba a obrar para atraer a una persona a Cristo,
podía ser resistido eficazmente y su propósito frustrado, es decir, el Espíritu Santo se frustra. El Espíritu Santo no puede aplicar la gracia salvífica de Cristo a una persona a menos que esa persona se lo permita. Yo digo, usted se ríe, pero usted creía así como yo creía así. Él no podía impartir vida a menos que el pecador estuviera dispuesto a que esta vida fuera impartida. Usted puede ver el error donde están la mayoría de los cristianos hoy día, presentando a Dios con las manos atadas, que no puede salvar a nadie porque está esperando que el hombre decida. Si usted decide, entro, y si no, aquí me quedo esperando. Entonces roguémosle para que reciban al Señor. Y número 4, lo que ellos presentaron, caerse de la gracia. Y es obvio. Ellos enseñaban que un hombre salvo podía perder finalmente su salvación. Esto es, por supuesto, la consecuencia lógica y natural del sistema. Si el hombre tiene que tomar la iniciativa de su salvación, tiene que retener la responsabilidad hasta la conservación final. Y ahí donde venía el punto que yo, no sé por qué Dios me permitió desde muy temprano, cuando comencé a estudiar teología, a entender que la salvación no se perdía, y yo tenía mucho problema con ese punto. Que la mayoría de los pastores con los cuales yo estaba, o la iglesia, donde quiera que yo iba, siempre sostenían que la salvación se podía perder. Y claro, si yo la logré, yo la puedo perder. Pero si Dios me la dio, como lo vamos a ver ahora. De estos 5 puntos, entonces, se conocen los 5 puntos arminianos, salen los 5 puntos del calvinismo. Porque los 5 puntos del calvinismo son respuesta a estos 5 puntos que ellos presentaron. Pero déjenme, yo le leo, hermanos, un registro, y no voy a un libro reformado, me fui a Wikipedia para ver, yo quise ver cómo ellos ven esto. Y aquí está el resumen que ellos tienen. Dice así, cómo ve que vinieron los 5 puntos del calvinismo en respuesta a los 5 puntos de Arminio. Dice: el sínodo de Dort fue un sínodo nacional que tuvo lugar en Dordrecht, es decir, la ciudad de Dordrecht, en Holanda, en 1618-1619, por la Iglesia Reformada Holandesa. Dice, con el objetivo de regular una serie controversia en las iglesias holandesas iniciadas por el ascenso del arminianismo, es decir, esta postura arminiana comenzó a crecer. Y antes de seguir leyendo, y creció tanto, a pesar de que el calvinismo la sacó, creció tanto, que le voy a decir, después los promotores fueron los hermanos Wesley. Y entonces ahí entendemos que cuando le llegó el evangelio a Colombia, que yo tengo muy entendido, o por lo menos el que yo conozco, que entró por Ecuador, ya venía impregnado, hermano, de esta teología arminiana. Cuando yo, por la gracia de Dios, comencé a ir a una iglesia, hermanos, en los años 80, ya estaba impregnado, todo lo que yo recibí era arminianismo. Y usted también. Lo que pasa es que no lo saben porque esto no lo enseñan. Como lo dije hace 8 días claramente, la gente no sabe qué es el movimiento apostólico y profético de ahora, y eso nació en el 2001. La gente no sabe cuál es el movimiento carismático que hay ahora, y eso nació en 1963. La gente no sabe cuál es el movimiento pentecostal, y eso nació en el 1901. Necesitamos conocer un poco de historia, porque antes de 1901 no había todo lo que usted conoce ahora. Sigo leyendo Wikipedia. La primera reunión del sínodo fue el 13 de noviembre de 1618 y la última en 1618 y la última, la 154ª sesión. ¿Cuántas sesiones hubo para debatir los 5 puntos del arminianismo? 154 sesiones. Dice que la última fue el 9 de mayo de 1619. Esto está en Wikipedia para que no me diga que lo saqué de un libro reformado. También fueron invitados representantes con derecho de voto venidos de 8 países extranjeros. El sínodo es a veces llamado el sínodo de Dort por la ciudad de Dordrecht. El sínodo contó con la participación de delegados de la Iglesia Reformada Holandesa y de otras iglesias reformadas de varios países, de 8 países, así como representantes de la Iglesia de Inglaterra, de las iglesias reformadas suizas y alemanas. Hubo 14 remonstrantes, es decir, 14 personas o pastores que presentaron esta propuesta.
Imagínense que ya habían 14 pastores en contra. Y entonces ellos fueron citados, en efecto, como acusados. Obviamente los llevaron al banquillo. También hubo algunos observadores que no tenían estatus de voto. La lista de los nominados para participar en alguna capacidad diferente de los que firmaron las actas finales del sínodo. Y luego dice que las cifras varían un poco, pero un total es de 102 participantes oficiales. Usted sabe que la iglesia, cuando recién comenzó la iglesia, y la primera reunión que hubo y comenzaron a hacer, fue lo que usted conoce como el credo de los apóstoles. Ya en el año 200 estaba ese credo para saber qué era lo que creía la iglesia. Luego, cuando hubo problema con la doctrina de la Trinidad, hubo que hacer otra reunión en 1325 y allí se definió. Luego en el 1430-31 para definir la doctrina de Cristo. Es decir, siempre que había herejías que querían entrar a la iglesia, siempre que había puntos de vista contrarios a lo que la iglesia creía, se hacían sínodos, se hacían concilios, se hacían reuniones como esta. ¿Por qué razón esta iglesia bautista reformada? Porque nosotros tenemos la confesión de fe bautista, que surge precisamente para evitar todos los problemas heréticos que Satanás siempre ha querido meter a la iglesia. Si un pastor se levanta en una iglesia y no tiene una confesión, como nosotros tenemos una confesión de fe, 32 doctrinas que nos guardan y que nos cuidan, que cuando alguien dice por allí, están orando en lenguas, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Que están profetizando, ¿qué dice la iglesia en cuanto a eso? Que están echando fuera demonios, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Y entonces nosotros estamos fuertes y firmes y no nos van a permear. Pero un pastor que no conoce, una iglesia que no conoce, que escasamente van a escuchar todo lo que el pastor allá les dice, no conoce la doctrina, no conoce la Biblia, no conoce la historia de la iglesia, pues hombre, va a ser permeado. El resultado de estos 5 puntos del calvinismo, con la palabra en inglés, es el tulip o tulipán. No lo voy a leer en inglés, solamente voy a leerlo, usted lo tiene allí. Eso fue lo que salió. Ellos presentaron 5 puntos le contestamos. Depravación total del hombre, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Es decir, la respuesta es totalmente contraria a lo que ellos presentaron. Y entonces déjeme, yo le leo un punto acá, que es bien interesante, y esto yo lo creo y lo creemos los reformados. Dice, pero ¿por qué dice reformados? Hermano, porque es que hoy día decir cristiano y decir evangélico cualquiera lo es. Pero en el ámbito de nosotros nos entendemos como cristianos reformados. ¿Y quiénes son esos? Los que creemos en la doctrina de la reforma desde Martín Lutero para acá, o los que creemos en la doctrina de la palabra de Dios por estos 2000 años, que no hemos cedido. Precisamente Martín Lutero se levanta porque la iglesia se había desviado, y precisamente Dios por su gracia hoy ha permitido que la iglesia reformada se vuelva a levantar, porque la iglesia de ahora se ha desviado. La iglesia de hoy es humanista, la iglesia de hoy es todo terrenal. ¿Y qué pena? Pero con todo ese dinero que están teniendo y con todos pastores ricos enriqueciéndose y manipulándole a la gente para hacer ellos ricos, así con todo y eso se van para el infierno si no son regenerados. Ahora note, hermanos, esto que creemos todos, y es una enseñanza que se va a basar en esto contradiciendo lo otro. Miren lo que pude extraer aquí. Dice, el hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo por causa de la caída en el jardín del Edén, sino una caída total. Primer punto. Si es incapaz de salvarse a sí mismo, entonces Dios debe salvarlo. Si Dios debe salvarlo, entonces Dios debe ser libre para salvar al que Él desea. Elección incondicional. Si Dios ha decretado salvar a quien Él desea salvar, entonces es por eso por quien Cristo murió e hizo una expiación en la cruz por Él, expiación limitada. Y si Cristo murió por ellos, entonces el Espíritu Santo los llamará efectivamente a esa salvación, gracia irresistible. Y si la salvación entonces desde el principio ha sido de Dios, el final también será de Dios, y los santos perseverarán en gozo eternal, perseverancia de los santos. Ahí está el resumen.
Ya puedo irme. No, vamos a desarrollar los 5 puntos del calvinismo. Yo tengo muchos pasajes, yo no sé, tranquilo, yo estoy mirando el reloj, yo tengo un tiempo ahí. Y si no, yo aquí me explayo, hermanos. Este es mi tema favorito. Un poquito de historia. Esta iglesia cumple 13 años hoy. Era el 26 de julio del 2012, cuando por no entenderme con un pastor, me echó. Pero cuando él me echó, hubo un grupo de hermanos que dijeron: vamos con usted. Yo no quería levantar una iglesia independiente. Me costó un mes orando: Señor, ¿qué hago? Yo no quiero. Pero esos hermanos allí, entre esos estaba Jorgito y Nali, que están atrás. Jorgito, el que acabo de leer aquí la palabra de Dios. Aunque no entendía muy bien, pero siempre me acuerdo de Jorgito, decía: ¿con quién nos quedamos? ¿Con el gordito amoroso? ¿O con el, bueno, yo, más flaco? o con ese que es más fuerte, más bravo, era yo. Pero como que nos enseña un poco mejor. Y así comenzó, mis amados hermanos. Cuando comenzó esta iglesia, yo venía con anhelos de conocer la gracia de Dios. Estuvimos un año y otra vez Google tiene la culpa. Me meto a Google ya en el 2013, ya la iglesia tenía como un año. Y yo dije: yo quiero saber más de la gracia de Dios, que es el tema mío. Y comienzo, yo pongo allá: la gracia de Dios me abrió en una iglesia, la gracia de Dios de Medellín me abrió a la doctrina de la gracia. Yo dije: ¿esto qué es? ¡Pum! De allí me salieron como 27 mensajes del pastor César Ruiz de Medellín. ¿Y esto qué es? Número 1, depravación total. Me escuché como 7 mensajes. Hermano, cada vez que yo iba mirando esos pasajes, ¿sabe yo qué decía? Esto es lo que yo creo, esto es lo que he creído, ¿dónde estaba esto? Así que para mí, hermanos, fue un resurgir. A los 6 meses o 3 meses, no recuerdo, yo busqué inmediatamente una iglesia bautista reformada en Cali y la encontré. Decisión Jesús con los pastores Prieto. Al otro día me encuentro con ellos, me citaron a una reunión. Luego por año y medio estuvimos aquí, algunos hermanos yendo allá. Vimos toda la teología sistemática que ellos brindaron allá en la iglesia. En el 2015 me entré al Seminario Bautista Reformado Latinoamericano, el Seminario Reformado Latinoamericano. ¿Dónde está Manuelito? ¿Dónde está Jackson? A estudiar la licenciatura. Así que, hermanos, siempre la gracia de Dios, siempre en mí la gracia de Dios. Obviamente, antes de conocer las doctrinas de la gracia, yo abusé de la gracia. Pero Dios me perdonó y me sacó de todo eso. Voy a comenzar a desarrollar los 5 puntos del calvinismo, hermanos, leyendo a Charles Spurgeon. ¿Sabe? Esta fue una sorpresa para mí. Cuando yo estaba en la primera iglesia y estaba en el seminario, nosotros leíamos a Spurgeon. Se hablaba de Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Y a donde más, a cualquier iglesia que iba, Spurgeon, Spurgeon. Y todo el mundo hablaba de Spurgeon. Cuando llego yo acá, me doy cuenta que Spurgeon era calvinista. y entonces... Y es que ese es el punto. Y hoy día estamos en eso. Hay muchas personas que están mirando bautistas reformadas o están mirando iglesias reformadas y están escuchando pastores reformados, pero toman solamente lo que les conviene, lo que ellos quieren para ampliar su conocimiento y poder predicar mejor, pero no se someten realmente a lo que es la iglesia reformada. No tienen una, por lo menos en este caso, no tienen una soteriología reformada, que ahí lo que estamos viendo, esto hace parte de la soteriología reformada, es decir, la doctrina de la salvación. Así que Charles Spurgeon dijo lo siguiente, note, no es novedad, entonces, lo que estoy predicando, decía él, no una nueva doctrina, lo que yo predico, no es nuevo. Amo proclamar esas fuertes, antiguas doctrinas que tienen por sobrenombre calvinismo. Él dijo que las amaba y las predicaba. Dice, pero las cuales son de seguro y verdaderamente la verdad revelada de Dios, así como lo es en Cristo Jesús. Así que el príncipe de los predicadores, 1800, Charles Spurgeon, él creía en las doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo. Vamos entonces con la primera.
Y hermanos, otra vez, la primera es la primera. Si usted cree la primera, que es la depravación total del hombre, va a creer todas. Si usted no cree en la primera, usted no puede creer en las otras. Y quiero aclarar aquí, el primero que se levantó en el siglo IV, inclusive en contra de San Agustín, fue Pelagio. Y Pelagio se fue en contra de la depravación total del hombre. Ahora le explico eso, pero porque él pensaba que todos nacemos libres de pecado, que la sociedad es la que lo corrompe. Cuando hablamos de depravación total, estamos hablando inclusive de un pecado original, que todos nacemos con una naturaleza carnal y pecaminosa. Pero este Pelagio fue el primero a levantarse, un pastor, a levantarse y a decir que no, que todos los niños son inocentes, nacen puros. De ahí que viene la idea que muchos de nosotros hemos tenido de que los niños son inocentes hasta que desarrollan su capacidad para hacer el mal. No, todos nacemos depravados. Y eso es lo que va a hablar la primera. Depravación total significa inhabilidad total espiritual. Inhabilidad total espiritual. Así que si recuerda lo que ellos estaban diciendo, no, el hombre está caído, pero no tanto, de tal manera que cuando Dios lo llame, él no pueda responder. Cuando hablamos de depravación total, estamos anulando ese concepto, porque lo que estamos diciendo es el hombre está tan incapacitado que si Dios lo llama, él no puede responder. Y le voy a mencionar y le voy a mostrar los textos. Este primer punto nos habla entonces de la condición del hombre al cual Dios debe salvar o que quiere salvar. La pregunta es, ¿cómo considera la Biblia al ser humano? ¿Capaz de salvarse a sí mismo o lo considera imposibilitado? ¿Usted qué cree? ¿Cree que el hombre cualquiera, yo le predico el evangelio ahora a cualquiera y él puede responder para salvarse, o él está incapacitado para eso? Dependiendo de la gravedad del pecado, del pecador, así será entonces su remedio para su curación. He aquí una definición de lo que es la depravación total del hombre. Hermano, y esto yo lo he dicho muchas veces. Si una persona tiene un cáncer terminal y alguien le dice, este es el remedio, se lo va a tomar. Pero si una persona le dice, ah, no, eso es una situación allí, como está pasando a mí por un lunar que me está saliendo, ah, no, me dijeron, eso no es nada, eso es una cremita. No, yo estoy en tratamiento, a ver qué es lo que está pasando ahí. Dependiendo entonces la gravedad, dependiendo cómo la persona se conciba, la persona se vea, así va a ser el remedio. Porque hoy día a la gente en las iglesias no les importa a las personas, y no importa cómo lleguen, así lo reciben y le dan la bienvenida. Ni siquiera son conscientes los pastores si realmente han sido regenerados. ¿Por qué no se preocupan si realmente la persona nació de nuevo? Lo único que tratan es traerle unas pequeñas normas y decirle, esto es lo que tienen que hacer, como el mono ve y el mono hace, imite esto. Y tenemos hoy día en las iglesias cantidad de personas congregándose sin ser regeneradas, solamente porque aprendieron un corito, aprendieron a orar, aprendieron una palabra, aprendieron a predicar. Y hay muchos pastores que van a ir al infierno por eso. ¿Por qué? El mismo Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. El Señor le dice, váyase de aquí porque no lo conozco. Ahora voy a decirle eso. Pero déjeme, yo le doy la definición de depravación total. Cuando los calvinistas hablan de depravación total, sin embargo, no se refiere a que cada hombre es tan malvado como pueda ser. A eso no nos estamos refiriendo. Ni que el hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios. No, el hombre reconoce la voluntad de Dios. Ni tampoco de que sea incapaz de hacer algún bien hacia su prójimo o dar inclusive lealtad externa de adoración a Dios. Eso lo hacen. Ah, pero si ellos son buenos porque hicieron esto. Entonces no son tan malos a la vez de que hay una virtud en ellos. Eso no es depravación total. ¿Qué es depravación total? Lo que sí quiere decir es que cuando el hombre cayó en el huerto de Edén, cayó en su totalidad. Eso es depravación total. Cuando el hombre cayó en Adán, caímos todos y cayó totalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que la personalidad completa del hombre ha sido afectada por la caída. Y el pecado se extiende por completo a todas las facultades del hombre, la voluntad, el entendimiento, el afecto y todo lo demás. El hombre, la Biblia lo registra como un ser muerto espiritualmente. Efesios 2,
1 al 5, lo voy a leer. Yo tengo aquí la lectura, así que si usted alcanza a ir, y si no, pues grábelo ahí. Efesios 2, 1. Mire lo que dice, y aunque voy a trabajar mucho en este pasaje, y Pablo aquí le está enviando a una iglesia, le está hablando a una iglesia, es decir, ellos ya son creyentes, ellos ya son regenerados, de tal manera que Pablo les dice a ellos, él es Jesús, y Él os dio vida a vosotros. Note, le está diciendo, iglesia, ustedes que son creyentes, como yo decirles a todos ustedes aquí, Jesucristo les dio vida a ustedes. ¿Por qué yo puedo afirmar, aunque yo no puedo afirmar para todo el mundo, pero por lo menos puedo decir que a los verdaderos creyentes Dios les dio vida? ¿Cuándo les dio? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ojo acá. ¿Cuándo fue que Dios a través de Cristo le dio vida a una persona para que fuera suyo, que fuera de la iglesia? Cuando Él estaba muerto. ¿En qué estaba muerto? En sus delitos y pecados. Se habla de una muerte espiritual. Este concepto de muerte espiritual lo manejan las iglesias arminianas, pero de una manera diferente a como tú y yo lo entendemos. Una persona muerta espiritualmente está inhabilitada, está incapaz de tomar decisiones espirituales. Esa persona muerta espiritualmente no se puede arrepentir, no puede creer. Ahora, por eso usted le presenta el evangelio, sí, después, mañana, y comienzan a echar y se van y se alejan. Y si de pronto van a una iglesia, lo hacen porque Él lo invitó. Si van a una iglesia, lo hacen porque les prometieron que les iba a ir bien. ¿Saben cómo evangelizan muchos hoy día? Su matrimonio está llevado. Vaya a la iglesia y se le arregla. Sus hijos son unos rebeldes. Vaya a la iglesia y se les ordena. Su economía está arruinada. Vaya a la iglesia y si hace pacto con el pastor mejor. Y se le arregla todo. Esa es la manera, es decir, la manera para traer a la gente a la iglesia o a través de shows. Interesante cómo los que más han conseguido plata son los ministros de alabanza que se convirtieron en cantantes profesionales. Impresionante, porque eso no se conocía. Eso es ahora. Que hasta chuecos han salido casi todos. ¿Por qué? Porque no tienen doctrina, porque no tienen una enseñanza. Ellos solamente miran la Biblia, cogen 2 o 3 versículos salteados y sacan una canción y ya. Y como ellos van, es con la música, lo que le gusta a la gente, y le hacen el show, entonces ahí tiene a la gente. Pero dice que ellos están muertos espiritualmente en delitos y pecados. Y miren lo que dice esta pequeña biografía, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Le está diciendo la iglesia de Éfeso, para nosotros también vivimos en otro tiempo. ¿Cómo? Siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está. El que está muerto espiritualmente solo quiere la diversión del mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, ahí sí está endemoniado. Claro, Satanás está con él todo el tiempo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu dice que opera ¿dónde? En los hijos de desobediencia, en los incrédulos. Ese espíritu no opera en los hijos de Dios. Y dice que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Claro. La carne nos controlaba a nosotros, el pecado. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, los de acá. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros otra vez muertos en pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La Biblia presenta al hombre cautivo bajo Satanás. Esto es depravación total. Segunda de Timoteo 2, yo voy a demorar un poquitico en este punto porque ya en adelante ya son más fáciles. Segunda de Timoteo 2, 25 al 26, dice, Pablo le dice a Timoteo que con mansedumbre corrija a los que se oponen, note, por si quizás Dios les conceda. ¿Quién es el que concede? Dios les conceda. ¿Qué cosa? Que se arrepientan para conocer la verdad. Oh hermano mío, mire, hay mucha gente que nos acusa. ¿Cómo así que el hombre no se puede arrepentir? ¿Cómo así que Dios tiene que ser elegido para que se arrepienta? Vea, en todo lo que yo conozco de la palabra de Dios, hermano, le digo esto. Cuando una persona se está arrepintiendo verdaderamente y está creyendo en Cristo verdaderamente, es porque el Señor ya le dio vida, ya lo había regenerado. Mientras Él esté muerto espiritualmente, Él ni se va a arrepentir ni va a creer en Jesús. Por eso dice aquí, corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios, y eso es quizá, porque esa palabra quizá Dios está indicando que si, eso está en designio de Dios. Si Él quiere lo hace y si no, no. Por si quizá Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad.
¿Sabe por qué usted se arrepintió para conocer la verdad? Porque Dios se lo concedió. ¿Sabe por qué yo me arrepentí para conocer la verdad? Porque Dios me lo concedió. No fue una habilidad mía. No fue porque me hablaron bonito. Dios a través de su palabra me tuvo que venir y darme vida. Y luego dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo está el hombre sin Dios? Cautivo a voluntad de Satanás. Ahora, ¿sabe qué hacen hoy las iglesias? Van y que le hacen liberación. Le digo, ¿cuál es la liberación? Preséntele el evangelio. No más. Que está endemoniado, preséntele el evangelio, ore por él. Preséntele el evangelio, ore por él. Cuando Dios le conceda que se arrepienta, el habichucho se va. Porque no es una habilidad suya ni mía, es una habilidad solamente de Dios. Dios es el único que lo puede hacer. ¿Qué depravación total? La Biblia presenta al hombre incapaz de percibir, de entender lo espiritual. Primera de Corintios 2:14. Mire lo que dice, pero el hombre natural, ¿cuál es ese hombre natural? El que no es creyente, el que no es convertido, el inconverso. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe, no puede percibir, no puede entender. Miren, hermano, lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué hay tantas iglesias hoy día? Porque el hombre puede percibir lo que él ve. Así que los pastores hoy día han hecho un show para mostrarle a la gente. Porque el hombre percibe lo natural, lo que ve. Y las iglesias se llenan por lo que están viendo externamente. Y eso les emociona. Les emociona cuando el equipo favorito del estadio mete un gol. Les emociona cuando el cantante de rock favorito está esa noche allá. Así que no hay diferencia entre un cantante de rock mundano y un cantante de rock supuestamente cristiano moviendo las mismas emociones. Sin regeneración, sin el poder de Dios en esas vidas. Pero eso es lo que tenemos hoy día. Por eso le doy gracias a Dios por las iglesias reformadas que se están levantando, por hombres y mujeres que Dios nos sacó de esa oscuridad para traer la verdad. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Ahora yo pregunto, ¿quién es un espiritual? Un espiritual es aquel que fue regenerado por el Espíritu Santo. No, pero hoy mira las iglesias, el espiritual es el que está ungido, el espiritual es el que más ora, el espiritual es el que habla en lenguas. ¡No! El espiritual es el que tiene el Espíritu Santo en su vida. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a su vida? Cuando fue regenerado. ¿Cuándo fue regenerado? Cuando el Evangelio le llegó y Dios por su gracia le dio vida a ese muertico. Todos estábamos en una depravación total. Y Dios tiene que venir y darle vida a esa persona. De lo contrario, no va a entender nada. La Biblia presenta al hombre incapacitado para venir a Dios. Juan 6, 44, 45. Palabra de Jesús, hermano, dice: ninguno puede venir a mí. ¿Cómo así? Ninguno. Y ninguno. Ningún hombre, no hay ningún ser humano que pueda venir a Cristo. Pero luego dice: si el Padre que me envió no le trajere. ¿Por qué puede venir? Porque el Padre lo trae. Aunque eso lo vamos a leer más adelante. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. ¿Quiénes son los que vienen a Cristo? Los que oyeron al Padre y aprendieron de él. Los que recibieron la vida espiritual dada por el Padre. Mientras el muertico esté muerto, él seguirá muerto a menos que Dios le dé vida. Entonces debemos preguntarnos: ¿pueden los muertos levantarse a sí mismos? La respuesta es no. ¿Pueden los esclavos redimirse a sí mismos? La respuesta es no. ¿Puede el no instruido enseñarse a sí mismo? La respuesta es no. ¿Puede el incapacitado venir a Dios? La respuesta es no. Y por lo menos lleves esto: todos nacimos con una naturaleza pecaminosa, depravación total, afectado nuestra conciencia, nuestras emociones y nuestra voluntad, incapacitados de venir a Dios espiritualmente. Nosotros éramos como Lázaro en la tumba. Yo siempre le pregunto a la gente: a ver, cuando el Señor 4 días, ya Edía dice, ya huele,
Porque, y si dice que de día, es porque él estaba de 4 días muerto y enterrado, putrefacto, él ya se estaba descomponiendo. Pregunto, cuando el Señor dijo, Lázaro, ven fuera, yo le pregunto a la gente, ¿él oyó la voz de Dios o él tuvo vida primero para poder oír la voz de Dios? Y entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Presentándole el evangelio a la gente y diciéndole, haga esta oración de fe. O lo peor, repita conmigo esta oración, venga, yo le ayudo. Estamos diciendo a un muerto que repita. Y claro, y entonces él dice, ya soy cristiano porque hice la oración de fe. Y el pastor se engaña. No, él hizo una decisión de fe, él es cristiano. Y él viene y trata de vivir el evangelio, se va al mundo y cae en pecado y se revuelca, vuelve a la iglesia, el pastor tiene que llamarlo para que regrese. Luego ahora han hecho algo, le ponen un activismo, es impresionante, pero la mayoría de los cristianos, ustedes me lo han dicho a mí porque yo vivía ahí, éramos activistas, lo único que hacíamos en la iglesia, ocupado aquí, ocupado, hermano, yo no tenía tiempo de pecar. Pues ¿cómo? Si estaba, todo lo tenía yo en la iglesia, todo lo hacía en la iglesia, entonces como no podía pecar en el mundo, pecaba en la iglesia. ¿Por qué? Claro que sí. Y la gente se asusta cuando viene a una iglesia reformada y vienen los amigos escuchando un mensaje. Yo espero que este mensaje alcance para toda la semana. Entonces el Señor le dice, Lázaro está muerto. Imagínese allá, putrefacto. Así está el hombre sin Dios. Y si aquí hay alguien que no está, que no es regenerado y está sin Dios, usted está así, putrefacto, muerto. Por lo tanto, todo lo que yo le diga aquí no le va a servir. A no ser, a menos que Dios con esa palabra, que Lázaro lleva la vida, Lázaro, y toda esa vida penetró el corazón de Lázaro, y todo Lázaro, cuando despertó porque le llegó la vida, escuchó que Jesús decía, Lázaro, me llama. Y entonces, ven fuera, claro, me paro, y se vino. Hermano, eso es lo que pasa con la regeneración. Eso es lo que pasa con la conversión. Tú y yo estamos muertos espiritualmente. Y cuando el Señor, no sé cuándo, porque no lo tengo claro, me predicó la palabra un día, otro día, no sé, mi mamá, no sé cuándo, me predicaron, no recuerdo cuándo fue. Lo que sí sé es que llegó un día donde yo dije, necesito de Cristo. Me veo sucio, me veo pecador, tengo que arrepentirme. Señor, perdóname, Señor, creo en ti. Cuando hice eso, lo hice porque Dios me dio vida a través de la palabra. Pero hoy día se le predican las emociones y no se le enseña el evangelio, porque Dios le da vida a las personas única y exclusivamente a través del evangelio. Depravación total. Entonces mucha gente hoy día, ¿qué es lo que dice? Ah, no, yo no estoy depravado. El hombre tiene una capacidad. El hombre decide si busca a Dios o no. Aplacemos o vamos. Número 2, y voy más rápido, elección incondicional sería el segundo punto. Entendiendo la depravación total, entonces es obvio que viene la elección incondicional. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo está muertico. Entonces Dios quiere salvar, pero Él no va a salvar a todo el mundo, sino que lo que va a hacer es que va a elegir a unos de todo ese conglomerado, va a elegir a unos para salvarlos. ¿Y cómo lo va a elegir? Sin ninguna condición en la criatura. No porque vio que tenía fe, no porque vio que iba a creer, no porque vio que iba a ser un santo, no porque vio que iba a ser pastor y por eso lo voy a elegir. No, lo eligió por pura gracia de su voluntad. La doctrina enseña que Dios elige salvar a los que Él quiere salvar sin ninguna condición en el hombre, llámese fe o llámese obras, sino por su puro beneplácito. Leamos ahora Efesios 1 del 3 al 6 y luego leo hasta el 11. Mírenlo aquí tan claro. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No nos va a bendecir, nos bendijo ya. Y otra vez le está hablando a la iglesia ya está bendita, que nos bendijo con toda bendición terrenal. Perdón, estoy diciendo mal. Con toda bendición espiritual. Es que los pastores hoy día leen así, que la bendición es material. El Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En la tierra, en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es decir, tiene que estar en Cristo. Dios me ha bendecido a mí porque estoy en Cristo.
Pero luego sigue diciendo, ¿cuál es la primera bendición? Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Los elegidos fueron escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuesen santos. Note, dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos. Ahí no dice porque éramos. Porque los arminianos dicen, Dios vio que en Él había un deseo de santidad. Dios vio que en Él había fe. Dios vio y por eso lo eligió. No, aquí dice que nos eligió no porque vio, sino para que fuéramos. Éramos inmundos, pero nos eligió para que fuésemos santos. Dice que nos eligió habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y esa palabra adopción es impresionante, por medio de Jesucristo. Pero note acá, ¿cómo lo hizo? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo lo hizo? ¿Porque vio algo en la criatura? No, porque, déjeme decirlo de esta manera, porque se le dio la gana. Y yo siempre pongo la adopción de esta manera. Alguien quiere adoptar un hijo, va a una casa de adopción. ¿Cuántos hay? Hay 50 niños. Usted tiene 3 opciones. ¿Los adopta a todos? Creo que no. ¿Sale y no adopta a ninguno? Puede ser. O escoge 1, o 2, o 3. ¿Quiere saber qué es adopción? Es eso. De toda la humanidad caída putrefacta que merecíamos el infierno, el Señor por puro beneplácito, porque le nació a Él en su corazón, porque Él lo quiso, algo que tú y yo no entendemos. Yo cada día me pregunto, Señor, ¿por qué me elegiste a mí y no al vecino? Yo no encuentro respuesta, porque yo he sido de lo peor. Pero entonces Él siempre me muestra en su palabra, porque yo lo quise hacer. Eso está en toda la Biblia, sino que no hay tiempo ahora para mirar. Déjeme, yo sigo leyendo acá, según puro afecto de su voluntad, versículo 6, pero ¿cuál es el propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Saltemos al versículo 11, Efesios 1:11. En Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Fuimos predestinados conforme al propósito de Él. Pero luego dice, según el designio de su voluntad. ¿Por qué Él escogió? Porque Él lo quiso. Fueron sus decisiones secretas. Nosotros lo conocemos como el plan eterno de redención. Allá, la reunión trina, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hermano, y escuche que es que tal vez tú y yo no conocemos a Dios lo que deberíamos conocerlo, pero Dios es, permítame, yo hago esta ilustración, más o menos fue así. En la eternidad no había creado nada, estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y Él dijo, vamos a hacer el mundo, vamos a hacer la raza humana, y allá en el 1977 van a ser Orlando, y Él va a vivir así, ¿sabe? Lo vamos a elegir. Así es. Y entonces, como lo vamos a elegir, hay que ir a morir por Él. Lo hemos leído ahora, no alcanzo a ir allá, pero el Ordo Salutis, me llevé el aviso, pero en Romanos 8:29 dice, a los que Él conoció, antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Se llama la cadena de oro de la salvación. No alcanzo a ir allá por cuestión del tiempo. Le dejo la cita, léalo, Romanos 9, el 13 al 24, que habla de la elección incondicional. Pero déjenme, yo le voy aquí porque hay un problema. ¿Cómo así que Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú? ¿Cómo así que Dios endurece al faraón pero a los otros no? Y déjenme, yo le contesto acá, porque el 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es decir, la salvación, cuando hablamos de elección incondicional, estamos diciendo que, hermanos, si alguien viene a la salvación es por la gracia de Dios, es decir, Él no merece nada, y esta gracia de Dios está en el mismo Dios que decidió salvar. No es el hombre, no hay una persona que ande buscando a Dios, no hay un ser humano que le toque la puerta a Dios y que Dios lo rechace. Si alguien está tocándole la puerta a Dios es porque Dios ya le dio vida para que lo buscara. Porque a nosotros nos acusan, a mí me lo han dicho, usted es el que cree en la predestinación, que Dios va a salvar solo a los que Él predestinó. O sea que si ese no lo predestinó y Él está diciéndole, Señor, sálvame, Él va a mirar en la lista, no está aquí, entonces váyase para el infierno. Hermano, qué cruel son con nosotros, porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si alguien está buscando a Dios en arrepentimiento y fe, pues fue precisamente porque Dios lo eligió.
Si todos aquí, los que estamos aquí, vinimos a Dios en arrepentimiento y fe y estamos amando a Dios, lo buscamos y deseamos una santidad y amamos su venida, es porque Él nos eligió. Si no hubiera sido así, estaríamos revolcándonos en el pecado. Y entonces, vale, era acá algo tremendo. 19. Pero me dirá, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que te asques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahora note el 21. Esto no les gusta a muchos, pero está en la palabra. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué es eso? 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. La Biblia dice que Dios preparó vasos para ser destruidos. Y luego dice 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces pone el ejemplo del alfarero. El alfarero tiene en esa mesa el barro, y esa mesa de ese barro, Dios como alfarero, está toda la humanidad caída, putrefacta, merece la destrucción y la condenación. Pero Dios entonces de esa masa dice, bueno, aquí tengo tres opciones: salvo toda la masa, no salvo a ninguno, o para tener más gloria, este grupito lo salvo y eso me da gloria en la gracia y en la misericordia, y este otro grupo que quedó allá lo mando al infierno, le cae la ira de Dios sobre él y eso me exalta mi justicia, mi ira, mi venganza. Hermano, enviar gente al infierno, que es la gran mayoría que van, eso son decisiones de Dios. Eso le trae a Dios gloria al ejecutar su venganza, su justicia, su ira, su juicio. Pero sacar gente de esa misma masa putrefacta y enviarla al cielo por la elección, elegirlos para enviarlos al cielo, eso exalta la gracia, el amor, la misericordia de Dios y le da gloria. Así que Dios, por querer tener más gloria, porque Él es Dios y Él la merece, hace eso. La gran pregunta es, ¿en dónde estás? ¿Estás en el grupo de los no quiero? Porque déjeme decir, una persona será depravada y muerta espiritualmente mientras siga resistiendo el llamado del Señor. Mientras esa persona siga resistiendo el llamado del Señor, se le llama una vez, se le llama, se le dice, se le llama, se le dice, se ora, se le predica, nada, y nada, y nada, y nada. Y muere al infierno. Tú y yo no sabemos quiénes son elegidos y quiénes no. Por eso hay que predicarle el evangelio a todo el mundo. Yo lo estoy predicando a usted. Si aquí hay gente que no está segura de la salvación, no sabe qué es, yo le animo a que se arrepienta, a que crea en el evangelio, saque una cita con cualquiera de estos hermanos o conmigo, con mi esposa, presénteme el evangelio, yo quiero saber eso que usted predica, y le hablamos claramente, y si Dios le da la gracia, se va con nosotros para el reino. Son decisiones de Él. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La elección no es como dicen los arminianos. El hombre debe elegir a Cristo. Mucha gente da testimonio, cuando yo elegí a Cristo. Nadie elige a Cristo. Cristo lo eligió a él. Y por eso lo eligió. Cuando una persona elige a Cristo, porque Cristo ya lo había elegido. Ahora voy a la más difícil. Y las otras tal vez se las menciono nomás. Si esto es así, si el hombre está depravado espiritualmente, muerto, no puede responder. Y si Dios en la eternidad eligió salvación, entonces es obvio que la expiación es limitada o eficaz. ¿Limitada qué es? Que la expiación o la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue única y exclusivamente por esos elegidos. Y aquí donde, como dijo alguien por ahí, se le tuerce el rabo a la marrana. Porque yo conozco calvinistas de 4 puntos, creen los 2 primeros y los 2 últimos, y en ese frenan. Y ese fue el que a mí me dio brega, y yo sé que ese es el que le ha dado brega a usted, porque siempre nos enseñaron, Cristo murió por todo el mundo. Hay que predicar el evangelio para que crean, y si no creen, se van al infierno, y Cristo no murió por ellos, pero no creyeron. Ese es el evangelio que yo predicaba. La pregunta que hacemos aquí es, ¿por quiénes Cristo murió? Y encontramos solo 3 respuestas, y ya lo dije.
Ah, no, esto es diferente. Pero es parecido. Estas son las únicas respuestas que encontramos. ¿Por quiénes Cristo murió? Primero, Cristo murió para salvar a todo hombre sin distinción. Cristo murió para salvar a toda la humanidad sin distinción alguna. Eso se llama universalismo y con eso cerramos el infierno. Entonces no hay condenación para nadie y todo el mundo es salvo. Si Cristo murió por todo el mundo es salvo. Porque la muerte de Cristo, si usted no lo sabía, es expiatoria. Quitar. La muerte de Cristo es propiciatoria, calmar la ira de Dios. La muerte de Cristo en esa cruz fue sustitutiva, es decir, murió en lugar de. Cristo no murió por personas. Cristo murió por una persona de manera individual. Cuando Cristo en la cruz estaba muriendo por mí, Él estaba pagando la deuda de Orlando, específicamente. ¿Usted imagina que Cristo en la cruz pagó la deuda de Orlando y luego Orlando termina en el infierno? Entonces, ¿quién va a decir la gente? Ah, no, eso fue culpa de Orlando que no creyó. ¿Ah, sí? Entonces, ¿Cristo qué es y Dios qué es? ¿Incapaz? ¿Creemos a Dios que es incapaz? ¿Que no tiene poder? ¿No puede salvar a una persona? ¿Tiene que esperar a la persona para que depende de la gente? La segunda, Cristo murió para salvar a nadie en particular. Salvación potencial. Y ahí están los arminianos. Cristo murió en esa cruz para salvar a nadie. O sea, murió potencialmente para que aquel que quiera vaya. Entonces, ¿alguien quiere? Ah, va y recibe el beneficio. Pero si ya dijimos que no puede, no puede ir. ¿Cómo me van a decir que Cristo murió potencialmente por todo el mundo? Y que van a ser salvos los que puedan creer o se puedan arrepentir, dejando la decisión final en la humanidad. Eso no es compartir la gloria con Dios, eso es salvación por obras. Porque la fe viene a ser una obra y el arrepentimiento también. No, pero es que la Biblia exige fe y obras. Claro, pero lo exige al que ya fue regenerado, al que ya recibió la vida. Se lo exige a aquel por el cual Cristo murió en esa cruz y por eso lo capacitó y lo habilitó. Que puede creer verdaderamente, y estoy hablando verdaderamente porque hay mucha falsedad por ahí, que puede creer verdaderamente con un resultado, con una evidencia de santidad, son aquellos por los cuales Cristo murió. Venga, yo le voy a decir esto, de los que están aquí, usted está bregando todavía porque usted está en los mismos pecados, en su vida no ha habido cambio, usted no es regenerado y usted está procurando salvarse. Y en tercer lugar, Cristo murió para salvar a cierto número de personas, se llaman los escogidos. Ahí estoy yo, ahí estamos nosotros, ahí está la iglesia reformada. Esto es lo que ha creído la iglesia por estos 2000 años. Cristo murió por personas específicamente, como Pablo dijo, el cual me amó, Gálatas 2:20, y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. El elegido puede decir eso, Cristo murió, me amó y se entregó por mí. Nunca va a pensar que se entregó por todo el mundo, aún sabiendo que la mayoría van al infierno. Escuchen, si Cristo pagó la deuda del pecado por todo el mundo, ¿qué hace Dios enviando gente al infierno si Cristo ya las pagó? Ah, no, es que ellos no creyeron. Ah, o sea que el único pecado por el cual Cristo no murió fue la incredulidad. Ese sistema no se puede sostener. Santo Dios. Le voy a dar la cita rápido acá. Juan 17:9. Jesús está orando y Él dice, yo ruego por ellos, es decir, por los discípulos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Por quién está orando Jesús? Por los que me diste. Esos que me diste, vamos a mirar Juan 6:37-39 y ahí vemos, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Me llama la atención que yo prediqué mucho con este pasaje. Vengan a Cristo porque Él dijo que al que a mí viene no le echo fuera. Pero ¿por qué no leía todo el pasaje? Porque eso hacen hoy día. Todo el pasaje dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Quién va a venir a Cristo? Lo que el Padre le da.
¿Quiénes son esos mismos? Por los cuales Jesús oró, que el Padre se los dio. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo el que está viniendo a Cristo viene porque el Padre lo da. Y eso se llama regeneración. Padre le da la vida con la palabra, por eso puede venir a Cristo. Entonces por eso que Cristo dice, por eso es la razón que al que a mí viene no lo echo fuera. Porque Cristo no lo echa fuera, porque el Padre lo envió. Y el Padre lo envió para que Él muriera por Él, como le voy a mostrar ahora. Sigue diciendo, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Cristo, sino la voluntad del que me envió. A ver, Cristo, ¿cuál es esa voluntad? Yo la quiero saber, 39. Y esta es la voluntad del Padre del que me envió. ¿Cuál es, Señor? La quiero saber, ahí está. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús dice, la voluntad de mi Padre es que todo lo que Él me da, ¿quién es el que da? Los escogidos. ¿Quién se los llevó a Cristo para que muriera por ellos? El Padre. El Padre le dijo, hijo, vaya y muera por estos. Jesús dijo, estos son. Por eso los que el Padre me da vendrán a mí. Y entonces la voluntad del Padre es esta, que todo lo que Él me diere no pierda yo nada. ¿Por qué no los voy a perder? Que eso me lleva al último punto, perseverancia en los santos, salvación segura. ¿Por qué no los puedo perder? Porque yo voy a morir por ellos y voy a pagar la deuda por ellos y van a quedar en paz con mi Padre. Yo me sacrifico por ellos, yo recibo la ira de Dios por ellos, yo soy el sustituto de ellos, yo muero por ellos, no pierdo nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a resucitar en el día postrero. Salvación segura, hermanos. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie. No hay posibilidad de que una persona se pierda cuando el Señor le dio la gracia. Por eso yo amo tanto la doctrina de la gracia, porque esto es lo que nos centra en el verdadero evangelio. ¿Quiere más pasajes? Jesús murió por su pueblo, sus ovejas, su iglesia. Le voy a mostrar rápido unos versículos. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo, no dice a todo el mundo, a su pueblo. ¿Y quién es ese pueblo? Los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, llámese judíos o gentiles. Note aquí, Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, no por las cabras. Cuando Jesús venga, va a reunir a todas las naciones y va a poner a su mano derecha a las ovejas y a su mano izquierda a los cabros o las cabras. Y las cabras se van al infierno y las ovejas se van al cielo. Jesucristo murió por sus ovejas. Hechos 20:28. Pablo le dice a los pastores, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Pero por qué de Cristo? La cual Él ganó por su propia sangre. ¿A quién ganó Cristo cuando Él moría con su sangre? A la iglesia. No al mundo, a la iglesia. Yo pudiera quedarme aquí hablándole de textos. Tengo una cantidad de textos que hablan de que Jesucristo murió específicamente por su pueblo. Uno más. Y este es el más fuerte, que la propiciación. Primera de Juan 2:1 y 2. Obviamente entendiéndola como la entendemos nosotros, porque hay gente que no la entiende bien. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿A quién le está diciendo? A los hijitos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, está hablando de gente regenerada. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios pecó, claro. Tiene un intercesor que se llama Jesucristo el justo. Y Él intercede solo por los suyos. Y entonces ese Jesucristo dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Voy a decirle, bueno, yo termino. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y entonces aquí viene la controversia. ¿Se da cuenta, pastor, que ahí dice que Cristo murió por los pecados de todo el mundo? Claro, cuando uno lo quiere entender así, lo entiende así. Cuando en tiempo de Jesús decían, y todo el mundo vino a verlo. La palabra todo el mundo está hablando de un grupo de personas de toda parte que vinieron. Y todo el mundo estaba representado en el aposento alto cuando fue derramado el Espíritu Santo. Habían 15 naciones ahí representadas. Y eso es todo el mundo. Aquí está hablando de propiciación. Entonces aquí Cristo fue propicio por los pecados de todo el mundo. Está hablando que fue propicio por los pecados de las personas que están en todo el mundo. Personas específicas.
Apocalipsis veíamos ahora de toda nación, tribu, lengua. De allá, y esos que salieron de la gran tribulación, ¿de dónde vinieron? De toda lengua, tribu, nación, pueblo, etnia, por toda parte. Eso es todo el mundo. Pero mire la palabra propiciación. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Hermano, ¿cómo entender que Cristo murió solo por su pueblo? Por esta palabrita, propiciación. ¿Sabe qué es eso? Calmar la ira de Dios. El mismo momento que Adán y Eva pecaron, Dios se iró contra ellos y los expulsó del huerto. Ahora que terminamos Apocalipsis, veíamos en el capítulo 22 que esa gente que fue expulsada del huerto, ahora en Cristo regresa al huerto. Pero a través de Cristo. Así que Dios está irado, y la Biblia tiene textos para eso. Está irado con el pecador todo el tiempo, todos los días. La ira de Dios viene sobre el pecador. ¿Qué es lo que pasó con la iglesia? Cuando Cristo muere en la cruz, Cristo está muriendo propiciatoriamente, es decir, Él está calmando la ira de Dios. Había una ira de Dios sobre mi vida por ser pecador, pero cuando Cristo en la cruz estaba muriendo por mi pecado, Cristo me estaba haciendo propicio al Padre, es decir, la ira de Dios estaba siendo calmada sobre mí, pero no sobre Cristo. Cristo en la cruz sufrió la ira del Padre que era para mí en el infierno. Por eso hay que decir esto: en la cruz, Cristo sufrió el infierno de todo su pueblo. El sufrimiento de Cristo en la cruz fue tan cruel, tan terrible, que Dios fue el que lo derramó su ira. Dios fue el que le dio el juicio y lo ejecutó. No fue Satanás como algunos creen. En la cruz Cristo murió pagando la deuda tuya y la deuda mía, que era la que nos libraba del infierno. Eso se llama propiciación. Así que si Cristo fue propicio por mí, fui libre del infierno. Si Cristo fue propicio por mí, tengo acceso al Padre ahora. Si Cristo fue propicio por mí, tengo vida eterna, soy salvo. Entonces no me diga que Cristo fue propicio por todo el mundo, porque entonces a nadie enviaría al infierno. ¿A qué se envía la gente al infierno? A que Dios derrame su ira. Ahí no hay propiciación, ahí está esa ira de Dios derramada sobre todos los que van allá. Y esta se la menciono nomás, hermano, para ya terminar, no molestarlos más. Es que yo me emociono mucho. Número 4, si esto es así, llamamiento eficaz, gracia irresistible. Es decir, Dios llama sin resistencia. ¿Sabe qué dicen los arminianos en el cuarto punto? Gracia irresistible es lo mismo que llamamiento eficaz. Es decir, cuando Dios llama a una persona a la salvación internamente, Él la regenera con ese llamamiento y la persona no se puede resistir a la gracia. Eso se llama llamamiento irresistible o gracia irresistible. La persona no resiste la gracia de Dios. ¿Quién sí la resiste? El que no es regenerado. El que está muerto espiritualmente, depravación total, y que Dios no hizo nada por esa persona, todo el tiempo resistirá la gracia. Pero cuando Dios a esa persona que estaba muerta espiritualmente le llega el evangelio, esa persona es regenerada o nace de nuevo o tiene vida, ella no resiste la gracia y ella corre a arrepentirse y a creer en Jesucristo. Eso lo hicimos tú y yo. Y termino, la perseverancia de los santos. Después usted me pide los pasajes que ya no alcanzo. La perseverancia de los santos o preservación de los santos nos habla de una salvación segura, y esto es así. Estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos dio vida, pero lo hizo porque nos eligió desde antes de la fundación del mundo de una manera incondicional, y entonces Cristo viene y muere por nosotros. La palabra expiación limitada no es que la expiación del Señor no tenga cierto poder, sino que es limitada o es exclusiva solo para los elegidos. Y entonces Dios en Cristo paga la deuda por los elegidos. Entonces ellos, cuando los llama, no se pueden resistir y responden al evangelio, y entonces ellos van a perseverar hasta el final. Una persona puede creer todo esto, pero si al final esa persona abandona la fe o apostata, que es lo que nosotros conocemos como la apostasía, esa persona nunca fue regenerada. Déjeme decirle, estos conceptos se pueden tener en la mente. ¿Y cómo sabemos que está en la mente? Ojo, porque usted no le nace orar. Ora solo cuando viene al culto. No canta alabanza en su casa. No lee la palabra en su casa. No hay una vida de progreso en santidad. Está muerto espiritualmente. Lo único que quiere es este mundo. ¿Y para qué va a la iglesia? Ah, porque es un parche bueno. Perseverancia de los santos. Pase lo que pase, ahí estaré. Ahí estaré. No importa si se vino todo al suelo. No importa si me van a matar por Cristo. No importa lo que me digan. Yo soy un hijo de Dios y con Él hasta la muerte.
Como decía Pablo, estaba tan seguro que para mí el vivir es Cristo, pero el morir me es ganancia. Y termino con Juan 10, 27 al 29. Ahí, perseverancia en los santos. Muchos creen que la salvación se puede perder. ¿Por qué se puede perder? ¿Quién enseña que la salvación se puede perder? Es porque enseñó que la salvación Él la consiguió. Claro, si yo soy responsable de conseguir la salvación, pues yo la voy a votar. Pero si Dios me la dio, Él no me va a dejar que yo la vote. Ahora, si usted no cree a Jesucristo, hermano, pues ahí sí no sé. Juan 10, 27. Y con este ya termino, tranquilo. Mis ovejas oyen mi voz. Otra vez, ¿quiénes oyen la voz de Cristo? ¿Cómo puede Jesús decir que mis ovejas oyen mi voz si están muertos? Ya le dio vida y por eso oye la voz de Cristo. Y yo las conozco. El Señor conoce a todo el mundo, pero aquí está hablando de un conocimiento salvífico. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas de Cristo? Lo siguen. Y voy a decir algo fuerte. Lo siguen a Él y a los que están con Él. A su iglesia. No me diga que usted es salvo y usted sigue a Cristo si usted no tiene una iglesia local. Usted no es salvo nada. Usted debe arrepentirse y comenzar otra vez. Un hijo de Dios, un salvo que es oveja, sigue a Cristo y Cristo sustituyó la iglesia, así que tiene una iglesia local. Ahora, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Muy bien. Y Cristo, y yo les doy vida eterna. ¿Qué le da? O una temporal. Cuando el que creía que la salvación se perdía, creía que Cristo le ofrecía una vida temporal. Aquí dice yo le doy vida eterna, y que yo entiendo, vida eterna es eterna. Y cuando Él la da, la da. Él no está jugando con nadie, no está prometiéndole algo acá para después decirle que ya no. Le prometió vida eterna le va a dar. Pero note esto, y no perecerán jamás. Por favor. Jesucristo dijo, no perecerán jamás. ¿Por qué? Este pastorcito viene a decir que sí. ¿Por qué esta iglesia? Es que en la última iglesia que salimos corriendo fue por eso. Porque un domingo me paré a predicar la seguridad de la salvación y el pastor no le gustó y me envió a su hijo a predicar que la salvación se perdía. Y trajo unos textos todos descontextualizados para decirle a ese mismo grupo que yo le había dicho 8 días antes que la salvación no se perdía y ahora confundió a la iglesia. Y entonces unos hermanos y entonces ¿qué pastor? Digo, no, lo que dice la Biblia. Yo le doy vida eterna, eso lo está diciendo Jesús, y no perecerán jamás. Pero ahora mire esto, y nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dice, las tengo agarradas en mi mano. Y luego dice, mi Padre que me las dio, ¿por qué las tiene en la mano? Porque se las dio el Padre. Es que la salvación aquí es trina. El Padre decide, el Hijo muere y el Espíritu Santo sella. Esa es la salvación. El Padre decidió quién iba a salvar. El Hijo murió, por eso es que el Padre eligió y se los trajo. Y el Espíritu Santo vino y selló. A eso por lo cual Cristo murió, que el Padre eligió. Por eso dice, mi Padre que me la dio es mayor que yo. Perdón, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una vez hablándole con un pastor, ¿sabe qué me dijo? Me dijo, sí, pero él se le puede salir de la mano. ¿Por qué? Por ese maldito libre albedrío, que lo tienen como un Dios. La gente defiende el libre albedrío. El libre albedrío está en el ser humano, pero en ámbitos naturales. En los ámbitos naturales el hombre puede decidir hacer lo que quiere, pero espiritualmente no. Cuando decimos que no hay libre albedrío, es que el hombre está muerto espiritualmente, no tiene capacidad de decidir. Cuando el hombre decida por Dios es porque Dios le dio vida. Pero esta gente dice, no, usted ya es salvo, cuídela porque si usted la descuida se puede perder. ¿Por qué? Por su propia decisión. Claro, como su propia decisión fue la que lo llevó a la salvación, su propia decisión lo lleva a la derrota. Sin embargo, Jesús dice, le doy vida eterna, no perecerá jamás. Yo te tengo agarrado de una mano, mi Padre tenía agarrado de la otra. ¿Qué es lo que está diciendo con todo eso? Que la salvación es segura. Nadie se va a perder. Claro, se me vienen encima como un vecino se me cayó encima. Usted esos gracia, supergracia. Usted es ese. Salvo siempre es salvo. Yo dije sí, pero de esta manera, no como usted cree, no como le enseñaron allá. Si alguien aquí dice que es salvo, siempre es salvo, y vive como el diablo, usted no es salvo nada. Pero
Pero si alguien aquí tiene evidencias de la regeneración, tiene evidencia de una obra de Cristo en su vida, está creciendo en la gracia del Señor, en el conocimiento, se santifica cada vez más, esa persona es salva, siempre es salva. Sigue un punto del calvinismo, la doctrina de la gracia. El hombre muerto espiritualmente, el Señor hace una elección desde antes de la fundación del mundo incondicional, no por nada de la criatura, expiación limitada. Cristo muere eficazmente por los suyos, por los que el Padre eligió. Gracia irresistible. Cuando el Señor llama a esa persona, ella no puede resistir la gracia. Y yo sé que aquí hay gente que ha resistido la gracia, pero no va a poder más si son elegidos, son llamados por Dios, y terminará con la salvación segura por toda la eternidad. Esa es una iglesia reformada, esto es lo que nosotros creemos, esa es la gracia de Dios, eso es lo que nos da la seguridad de la salvación. Oremos.